Sangre sobre nieve. La joven yacía inmóvil, su respiración apenas perceptible, mientras los copos caían lentamente, cubriéndola con un manto blanco que parecía querer borrar la tragedia. Cada latido resonaba en la quietud del bosque, como un eco suspendido en el tiempo, mientras la bruma helada serpenteaba entre los troncos de los pinos, envolviendo la escena en un silencio casi sobrenatural. Sus ojos, abiertos y fijos en un cielo gris, reflejaban miedo, desconcierto y un misterio que nadie podría descifrar. El viento no soplaba simplemente, aullaba, arrastrando consigo el aroma de tierra húmeda y hojas congeladas, y traía murmullos que se perdían entre los árboles. Crótalos de hielo se quebraban a lo lejos, como si alguien o algo se acercara con cautela, invisible, acechando entre las sombras. Cada paso, cada susurro del bosque parecía tener su propio propósito, su propio latido siniestro, recordando que aquella joven no estaba sola, aunque nadie la había venido a buscar. Sus dedos, todavía fríos y rígidos, se aferraban a un medallón antiguo, escondido bajo su vestido. Era un objeto pequeño, pero lleno de promesas y secretos, un relicario que contenía más que metal y piedras, guardaba historias de sangre, de poder, de un linaje perdido que el mundo creía olvidado. La nieve que caía sobre su cabello dorado, extendido como rayos de un sol apagado, hacía que pareciera un espectro, una figura suspendida entre la vida y la muerte, entre la inocencia y el destino. Alrededor de ella, el bosque parecía observarla. Los árboles, torcidos y milenarios, lanzaban sombras alargadas que se movían como fantasmas al ritmo del viento. Cada copo de nieve que tocaba su piel pálida era un recordatorio del frío implacable que la envolvía, un recordatorio de que el tiempo se acababa y que la noche estaba lista para reclamar lo que la vida aún no le había dado. En la distancia, un aullido penetrante atravesó el aire helado. No era un lobo ni un animal común, era un llamado, un presagio que rompía el silencio y hacía temblar los cimientos de lo que parecía un mundo tranquilo y seguro. La joven no podía moverse. Su cuerpo estaba cansado, frío y adolorido, pero su mente estaba viva, atrapada en un torbellino de recuerdos difusos y sensaciones incomprensibles. Y entonces, un rastro de movimiento. Una figura que se acercaba, lentamente, entre la niebla, dejando huellas apenas visibles sobre la nieve recién caída. Sus ojos buscaron, y en la distancia distinguieron un brillo metálico, el medallón, reflejando una luz que parecía responder a la presencia de aquel que lo deseaba. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, el aire se volvió más pesado, más denso, como si el bosque mismo contuviera la respiración. La joven cerró los ojos por un instante, no para descansar, sino para recordar. Recordar quién era, lo que había perdido, lo que aún debía proteger. Sus labios apenas susurraron palabras que parecían más un conjuro que una confesión: no me encontrarás, no aún. La nieve se arremolinó alrededor de ella, los copos caían más densos, más rápidos, y el frío mordía sus mejillas y manos, pero algo dentro de ella resistía. Una fuerza dormida que ni siquiera la noche más oscura podía apagar. En ese instante, el mundo parecía detenerse. Un segundo eternizado entre la vida y la muerte, entre la traición y la salvación. La joven, suspendida en la nieve, con la sangre mezclándose con el blanco impoluto, con un medallón que brillaba como una promesa secreta, se convirtió en el epicentro de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Porque en algún lugar, alguien la buscaba, alguien cuya presencia cambiaría el curso de su destino para siempre. Y mientras la cámara imaginaria del espectador se desliza entre la nieve, el bosque y la joven inmóvil, la pregunta que retumba en cada mente es inevitable: ¿quién la dejó aquí? ¿Y qué secretos guarda ese medallón que podría alterar reinos enteros? El frío, el silencio y la sangre sobre la nieve no son solo elementos, son advertencias. Señales de que la historia apenas comienza, y que el invierno no es más que un preludio para lo que está por venir. La figura entre la niebla avanzaba con pasos medidos, cada uno resonando sobre la nieve como un tambor distante que marcaba el inicio de una danza macabra. La joven abrió los ojos y, por primera vez en horas, percibió un olor extraño, humo, madera quemada, y algo más, algo metálico, frío y penetrante que le erizó la piel. Su corazón, hasta entonces sumido en un ritmo débil y vacilante, comenzó a latir con fuerza, como si hubiera reconocido un peligro antiguo y conocido. El bosque a su alrededor ya no era solo un manto blanco y silencioso. Ahora era un laberinto de sombras vivas, de ramas que crujían como si quisieran advertirla, y de figuras que parecían moverse al margen de su visión, apareciendo y desapareciendo en un parpadeo. Cada sonido se amplificaba, el roce de la nieve, la caída de un copo, el leve crujido de un animal que escapaba.
Todo conspiraba para mantenerla consciente de que no había vuelta atrás. Un instante después, una sombra se deslizó frente a ella, y su medallón reflejó un destello que iluminó su rostro pálido. No era humano. La silueta tenía proporciones conocidas y desconocidas a la vez, un aura de autoridad y peligro que impregnaba el aire con tensión eléctrica. La joven comprendió que no se trataba de un encuentro casual. Algo o alguien la había estado esperando, y ese alguien conocía los secretos que ella llevaba consigo, secretos que ni siquiera podía recordar con claridad. Los árboles susurraban con un lenguaje antiguo, y la nieve parecía cobrar vida bajo sus pies. Cada respiración era visible en el aire gélido, formando pequeñas nubes de vapor que se disipaban lentamente, como si el mundo mismo estuviera midiendo el tiempo antes del inevitable choque. La joven intentó incorporarse, pero sus músculos temblaban y su cuerpo estaba rígido, cada movimiento requería un esfuerzo titánico. Y entonces, un sonido distinto cortó la atmósfera, un eco metálico, un golpe sordo que retumbó a lo lejos, como si algo hubiera caído o alguien hubiera dejado caer una advertencia. La joven giró la cabeza, sus ojos buscaban, pero no había nada, hasta que la sombra emergió de entre los troncos. Esta vez, era imposible ignorarla, un hombre, alto, vestido con un abrigo negro que se confundía con la noche, el rostro apenas visible bajo un sombrero de ala ancha. Sus ojos brillaban con un reflejo que la joven no pudo identificar de inmediato, no era ira, ni compasión, era conocimiento puro. El aire se volvió aún más pesado, y la joven sintió un escalofrío que recorrió su espalda hasta la nuca. Por un instante, todo parecía suspendido. La nieve dejó de caer, el viento se detuvo, y hasta los murmullos del bosque desaparecieron. Solo ellos dos existían en aquel instante, la joven con su medallón brillante, y el hombre que parecía conocer el peso de cada secreto que ella llevaba. Finalmente, dijo él, con una voz grave, hipnótica, que parecía resonar en la misma madera de los árboles. Te he encontrado, Helena. El nombre la atravesó como un rayo. Helena, un nombre que no había pronunciado en semanas, que había intentado olvidar, pero que ahora la atrapaba. Cada fibra de su cuerpo se tensó, un recuerdo lejano intentó abrirse paso en su mente, risas que resonaban entre paredes que ya no existían, una promesa olvidada, y el eco de un juramento que la había llevado hasta aquel lugar. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz un hilo entrecortado que temblaba con miedo y desafío a la vez. El hombre no respondió inmediatamente. Se acercó unos pasos más, cada movimiento calculado, seguro, como si supiera exactamente cuánto podía acercarse sin romper algo invisible, frágil. Soy quien debería haberte protegido, y quien ha esperado pacientemente a que comprendieras lo que llevas contigo. El medallón, sostenido entre sus manos temblorosas, comenzó a brillar más intensamente, como si reaccionara a su presencia. La joven comprendió que aquello no era solo un objeto, era un vínculo, un poder antiguo, una llave que podía abrir puertas que ni siquiera imaginaba. Y mientras lo sostenía, sintió que algo dentro de ella despertaba, fuerza, memoria y un propósito que había estado dormido durante demasiado tiempo. El viento volvió a soplar, más fuerte, arrastrando la nieve y llevando consigo un olor a incendio y metal. El bosque se convirtió en un escenario de sombras danzantes, y la joven supo que, a partir de aquel momento, nada volvería a ser igual. Lo que estaba por venir no sería solo peligro, sería revelación, sería verdad, y sería implacable. Y así, en medio de la nieve teñida de rojo, con el medallón brillando como un faro en la oscuridad, Helena comprendió que su historia apenas comenzaba. Porque detrás de cada sombra, cada susurro del bosque y cada latido de su corazón, había fuerzas que habían estado esperando, y que ahora, finalmente, estaban listas para mostrarse. El hombre se detuvo, dejando apenas un espacio entre él y Helena. Su presencia era imponente, casi irreal. La nieve caía a su alrededor como polvo de cristal, y su abrigo negro parecía absorber la luz, como si fuera un vacío en medio del bosque. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban un conocimiento que parecía atravesar el tiempo. Helena pudo ver algo más en ellos, una promesa velada y peligrosa, algo que solo los elegidos podían comprender. Soy Montero, dijo finalmente, su voz resonando entre los árboles como un eco antiguo. Conde Montero. Y tú eres la heredera de un secreto que puede cambiarlo todo. Helena tragó saliva, sus dedos se aferraron al medallón como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. ¿Qué secreto? ¿Qué quieres de mí? Su voz, aunque temblorosa, llevaba un matiz de desafío. No estaba dispuesta a rendirse,
aunque cada fibra de su cuerpo le gritara que estaba en peligro. Montero sonrió apenas, una mueca que parecía tan elegante como peligrosa. No quiero hacerte daño, aún. Pero hay fuerzas que te buscan. Fuerzas que no se detendrán hasta poseer lo que te pertenece por derecho. Ese medallón que llevas no es solo una reliquia, es la llave de un poder que ha permanecido oculto por generaciones. La joven intentó comprender, pero las palabras apenas penetraban en su mente confundida. Todo lo que sabía era que el frío ya no era lo más aterrador, el verdadero peligro era invisible, silencioso, y estaba allí, acechando en cada sombra. Debes aprender a usarlo, Elena, continuó Montero, dando un paso más cerca. Aprender a comprenderlo antes de que ellos lleguen. Porque cuando lo hagan, la vida tal como la conoces dejará de existir. No habrá segundas oportunidades. No habrá misericordia. Elena miró el medallón, sintiendo cómo vibraba levemente entre sus manos, como si respondiera a las palabras de Montero. La nieve se arremolinaba a su alrededor, girando en remolinos que parecían danzar al compás de un poder que ella aún no comprendía. El bosque entero parecía contener la respiración. ¿Y si no quiero?, preguntó finalmente, con un hilo de voz que mezclaba miedo y determinación. Montero inclinó levemente la cabeza, y por un instante, sus ojos se suavizaron. No se trata de quererlo o no. Esto es más grande que tú, que yo, que todos los que conocen este mundo. La elección ya se te ha presentado, solo queda decidir cómo enfrentarla. Un aullido distante resonó en la noche, y esta vez Elena lo sintió dentro de su pecho, un presagio que atravesaba su sangre y su médula. La nieve se teñía de rojo en lugares que antes eran solo blanco puro, cada copo parecía cargar con advertencias invisibles. Elena comprendió entonces algo que iba más allá del miedo, su historia no era solo suya. Cada paso que daría, cada decisión, afectaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que jamás podrían comprender los secretos que llevaba consigo. Y en ese instante, con el medallón brillando en sus manos y Montero observándola con intensidad implacable, supo que no había vuelta atrás. El bosque ya no era solo un escenario. Era un campo de prueba. Un lugar donde los secretos del pasado y las fuerzas del presente colisionarían, donde Elena aprendería que la sangre, la nieve y la oscuridad no eran solo elementos de miedo, sino heraldos de un destino que estaba destinado a reclamarla. El silencio volvió a caer sobre el bosque, pesado y denso, como un manto que aplastaba cada sonido, cada respiración. Elena sentía que su corazón latía con fuerza desbocada, cada golpe resonando en su pecho como un tambor que marcaba el ritmo de un destino ineludible. Montero no se movía, simplemente la observaba, con una calma inquietante que hacía que el aire mismo temblara a su alrededor. Entonces, un crujido distinto se escuchó, no era de la nieve, ni de los árboles. Era un paso firme, decidido, que provenía de entre la niebla que comenzaba a espesarse. Elena giró la cabeza y lo vio, una figura cubierta por un manto oscuro, que avanzaba sin hacer ruido, como si desafiara las leyes mismas de la física. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo que parecía arder desde lo más profundo, y cada movimiento que hacía era pura amenaza contenida. Ellos llegaron, murmuró Montero, como si la voz misma fuera un eco en la mente de Elena. No estamos solos, y no vienen a hablar. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. La nieve comenzó a caer más rápido, como si el cielo mismo estuviera presagiando lo que estaba por suceder. La figura avanzó unos pasos más, revelando un rostro cubierto por una máscara metálica que reflejaba la luz del medallón en un destello cegador. Cada detalle de aquella máscara era extraño, inquietante, símbolos antiguos, líneas que parecían moverse, cambiar de forma, como si fueran vivos. Montero levantó la mano lentamente, y con un gesto apenas perceptible, el medallón de Elena comenzó a vibrar con una intensidad que la hizo soltar un pequeño grito. La luz que emanaba parecía pulsar con vida propia, iluminando el bosque en destellos que parecían bailar al ritmo de un tambor invisible. La figura avanzó un paso más, y Elena pudo sentir que la presión a su alrededor aumentaba, como si el aire se hubiera vuelto líquido, denso, dispuesto a aplastarla si osaba moverse. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, con voz temblorosa, sin apartar la mirada de la amenaza que se acercaba. Montero inclinó ligeramente la cabeza. Es uno de los guardianes, pero no un guardián común. Este es el heraldo de su sombra. Y está aquí para probarte. Elena comprendió entonces que lo que veía no era solo un enemigo. Era un test,
un desafío que iba más allá de la fuerza física. Su medallón brilló con mayor intensidad, y por un instante, ella sintió una conexión extraña, un flujo de energía que recorría sus venas y despertaba algo dormido, antiguo, poderoso. Cada recuerdo olvidado, cada promesa rota, cada secreto reprimido, todo parecía volver a ella en fragmentos de luz y sombra que giraban dentro de su mente. El guardián avanzó de nuevo, y esta vez su voz, metálica y resonante, llenó el bosque: entrega lo que llevas, o enfrenta la destrucción. Elena apretó el medallón contra su pecho. No podía permitirlo. Sabía, en lo más profundo de su ser, que rendirse significaría la muerte, pero no solo la suya. Significaría la caída de todo lo que Montero había protegido durante generaciones. Y mientras la figura se acercaba, su miedo comenzó a transformarse en algo distinto: determinación pura, un fuego que ardía bajo la superficie helada de su piel. Entonces, sin previo aviso, la nieve que los rodeaba se agitó con fuerza sobrenatural. Los árboles crujieron y se inclinaron, y un viento invisible levantó la capa del guardián, arrojándolo hacia atrás como si el bosque mismo hubiera decidido intervenir. Elena se tambaleó, pero permaneció firme, mientras el medallón brillaba con luz propia, iluminando no solo su rostro, sino también el contorno de Montero, cuya expresión ahora mezclaba orgullo y urgencia. Ahora comienza de verdad, Elena, dijo Montero, su voz grave resonando en cada árbol, cada sombra, cada rincón de aquel lugar. Esto que ves, esto que sientes, es solo el principio. La sombra que enfrentaste es solo un eco de lo que viene. Prepárate, porque tu destino se despliega ante ti, y cada elección que hagas será irreversible. Elena respiró profundamente. La nieve, la sangre, la oscuridad, el brillo del medallón, todo se unía en un torbellino de sensaciones imposibles de ignorar. Y mientras el viento arrastraba la primera niebla de la noche, comprendió algo que la heló y la encendió al mismo tiempo: el verdadero peligro no estaba frente a ella. Estaba dentro de ella. Elena apretó el medallón contra su pecho, sintiendo como una vibración sutil recorría sus dedos, como si la joya misma respirara. Su corazón latía con fuerza inhumana, y la nieve parecía girar a su alrededor, atrapada en un remolino silencioso. La figura del guardián permanecía inmóvil, pero sus ojos rojos brillaban con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable, expuesta, y, al mismo tiempo, desafiada. Un calor extraño comenzó a emanar de la joya, extendiéndose por su pecho, subiendo por su cuello y bajando por sus brazos. Era un calor que no quemaba, pero que despertaba cada célula de su cuerpo. Elena cerró los ojos, intentando concentrarse, y escuchó una voz dentro de su cabeza, suave, antigua, pero imposible de ignorar. Confía, no temas, esto es tuyo, como siempre lo fue. El guardián dio un paso hacia adelante, y cada movimiento parecía distorsionar el aire a su alrededor, como si la realidad misma temblara ante su presencia. Elena respiró hondo, y por primera vez, decidió no huir. No esta vez. Abrió los ojos y extendió las manos frente a ella. El medallón comenzó a brillar con luz pura, blanca y azulada, proyectando haces que cortaban la oscuridad como cuchillos de cristal. La nieve a su alrededor comenzó a levitar, girando en círculos que formaban un torbellino brillante, suspendido en el aire. Los árboles crujían y se inclinaban ante la fuerza invisible que emanaba de Elena, y hasta el viento parecía haber detenido su curso, expectante. El guardián avanzó de nuevo, y esta vez no podía tocarla. Cada paso que daba era repelido por un campo invisible, una barrera de energía que vibraba con fuerza primigenia. Elena pudo sentir cómo su miedo se transformaba en algo más: poder, control, certeza. La energía del medallón fluía a través de ella, encendiendo recuerdos olvidados y secretos antiguos, revelando la verdad que siempre había estado dentro de ella: no era una víctima, ni una simple portadora. Era la llave. Un rugido profundo resonó en el bosque, y de las sombras surgieron formas borrosas, figuras espectrales que parecían atraídas por la luz del medallón. Ellas rodearon a Elena, pero no la atacaron. En lugar de eso, la reconocieron, inclinando sus siluetas hacia ella como si saludaran a una reina recién despierta. El guardián retrocedió un paso, visiblemente sorprendido. Elena sintió la primera chispa de algo que la llenaba de una mezcla de temor y éxtasis, el control de un poder que superaba cualquier lógica, cualquier regla conocida. La nieve y la luz se fusionaron, formando un halo que iluminaba cada sombra, revelando secretos ocultos en la oscuridad del bosque. Ahora sabes lo que eres capaz de hacer, susurró la voz del medallón.
Pero esto es solo el principio. Debes aprender a dominarlo, antes de que ellos regresen. Elena respiró hondo, mientras la energía comenzaba a calmarse, pero permaneciendo latente, como un fuego que nunca se apaga del todo. Miró al guardián, cuyos ojos todavía brillaban con advertencia. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió poder. Y con ese poder vino una certeza escalofriante: la batalla verdadera aún no había comenzado, y lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. El aire del bosque se volvió denso, cargado de electricidad y de un silencio que parecía crujir bajo los pies de Elena. El guardián se desplazó con una velocidad imposible, y antes de que pudiera reaccionar, apareció frente a ella, bloqueando su camino. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y su voz resonó en su mente. «Has sentido el poder, niña, pero no sabes nada todavía». Elena apretó el medallón, y de inmediato, la energía que había sentido antes comenzó a fluir de manera más intensa, pulsando en su pecho como un corazón propio. Con un movimiento rápido, levantó las manos y un torbellino de luz cortó el aire, desviando al guardián hacia atrás con un choque que hizo temblar la tierra. Él se recuperó, avanzando de nuevo, pero esta vez Elena no esperaba. Recordó la voz del medallón: «Confía, esto es tuyo». Respiró hondo, y dejó que la energía fluya, expandiéndose por todo su cuerpo. La nieve comenzó a girar en espirales cada vez más rápidas, como un huracán detenido en el tiempo, y las sombras del bosque se estiraron y contorsionaron ante el brillo que emanaba de la joya. El guardián intentó atacarla de frente, lanzando golpes que parecían romper el aire mismo, pero cada vez que tocaba la barrera invisible que la rodeaba, un estallido de luz lo repelía, haciéndolo retroceder violentamente. Elena sintió como su miedo se transformaba en adrenalina pura, un flujo que la conectaba con algo antiguo, algo que había estado dormido en sus venas durante años. De repente, el guardián cambió de táctica. Su sombra se multiplicó, fragmentándose en decenas de versiones de sí mismo, rodeándola por todos lados. Elena cerró los ojos un instante, y el medallón vibró con fuerza, enviando pulsos de energía que desintegraban las sombras como niebla bajo el sol. Cada fragmento que tocaba la luz desaparecía, dejando al verdadero guardián desnudo ante su poder. Respirando con dificultad, Elena extendió los brazos y concentró toda su fuerza en un último impulso. La luz del medallón explotó en un halo cegador, enviando ondas que levantaron la nieve, arrancaron ramas y proyectaron al guardián hacia atrás con un golpe que hizo que el bosque entero temblara. Por un momento, todo quedó en silencio. El guardián estaba allí, pero por primera vez, vacilaba. «Esto no es suficiente», murmuró, su voz apenas un susurro, mientras se retiraba lentamente a las sombras, dejando un eco inquietante: «El poder que crees dominar, solo es un inicio. Te estoy esperando. Elena». Elena respiró con dificultad, sintiendo que la energía todavía latía dentro de ella, vibrante y potente. Por primera vez, comprendió que el medallón no solo la protegía, la transformaba. Y mientras observaba cómo las sombras del bosque volvían a su lugar, supo que la verdadera prueba apenas había comenzado. El viento levantó la nieve a su alrededor, formando un halo de luz y misterio que la envolvía, como un aviso: el mundo que conocía estaba cambiando, y ella también. Elena avanzó por el bosque, cada paso hundiéndose ligeramente en la nieve, aún temblando por la explosión de energía que había liberado. La luz del medallón parecía latir en sincronía con su corazón, guiándola hacia un claro que no recordaba haber visto antes. Allí, el aire se volvió más pesado, cargado de una presencia antigua, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Del centro del claro emergió una forma apenas visible, un pedestal de piedra, cubierto de runas que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. El medallón reaccionó de inmediato, vibrando con fuerza y proyectando un haz de luz hacia las inscripciones, iluminándolas como si despertaran de un sueño milenario. Elena se acercó, con el pulso acelerado, y colocó el medallón sobre la piedra. De inmediato, un flujo de imágenes la invadió, visiones de lugares lejanos, criaturas imposibles, y rostros que la miraban con intensidad. Una voz resonó en su mente, profunda y grave, que no era del guardián, sino algo más antiguo, más poderoso. «Has sido elegida, pero la elección no es tuya. Dentro de ti yace un poder que podría salvar o destruir todo lo que conoces. Solo tú decidirás si enfrentas la verdad o huyes de ella». Elena retrocedió, intentando comprender. La nieve a su alrededor comenzó a girar, formando remolinos de luz que dibujaban símbolos en el aire.
El medallón se elevó, flotando frente a ella, y de repente, la visión cambió, vio el rostro del guardián, pero no solo uno, decenas, cientos de él, extendiéndose por todo el bosque, como una amenaza inminente y silenciosa. El terror y la fascinación se mezclaron en su pecho. Cada fibra de su ser le decía que corriera, pero algo más profundo la mantenía firme. Recordó el eco de su propia voz interior, ese murmullo que le había hablado desde el primer instante: no eres débil. Esto es tu destino. De pronto, un rugido resonó desde la profundidad del bosque, más fuerte que cualquier sonido que hubiera escuchado. La tierra tembló bajo sus pies y la nieve se levantó en columnas, revelando una grieta que se abría lentamente en el suelo, de la que emanaba una luz negra y azul, pulsante, como un corazón de sombras. Elena comprendió que no podía retroceder. El medallón la guiaba, pero también la desafiaba. Para entender su poder y enfrentarse a la amenaza que acechaba en las sombras, debía entrar en esa grieta y descubrir la verdad que yacía en su interior. Cada segundo que dudaba, la voz del guardián resonaba en su mente, burlona. No puedes escapar, Elena, y pronto comprenderás que lo que temes es solo el principio. Con un último respiro, se inclinó hacia la grieta, dejando que la luz del medallón iluminara su camino. Cada centímetro que descendía era un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia un poder que podía cambiarlo todo, o consumirla por completo. La nieve giraba a su alrededor, la luz temblaba y el silencio se hizo absoluto, excepto por el latido del medallón, y de su corazón. El bosque quedó en calma, pero la sensación de que algo mucho más grande y peligroso estaba a punto de despertar se sentía en cada brisa, en cada sombra que danzaba sobre la nieve. Elena ya no era la misma. Lo que iba a descubrir debajo, cambiaría todo. Elena descendió lentamente por la grieta, sintiendo como el aire se volvía más denso, más eléctrico. Cada latido del medallón era como un tambor que marcaba el ritmo de su corazón, y cada sombra que rozaba sus hombros parecía susurrarle secretos antiguos. El mundo que la rodeaba ya no era el bosque ni la nieve, era un espacio suspendido entre la luz y la oscuridad, donde todo parecía posible y nada seguro. De repente, la luz del medallón iluminó una figura a lo lejos. Al principio creyó que era otra ilusión creada por el poder de la grieta, pero algo en la forma familiar le hizo detenerse. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció romperse. Allí estaba él. Lucas. Su presencia irradiaba una calma inesperada en aquel caos, como si él también hubiera sido elegido, como si ambos estuvieran destinados a encontrarse en medio de esta tormenta de sombras y luz. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, todo el miedo desapareció. Solo existía la certeza de que no estaban solos. Elena, susurró Lucas, su voz cargada de emociones que no necesitaban palabras. Te estaba esperando. Ella avanzó hacia él, pero la grieta parecía alargar cada paso, probando su determinación. La distancia entre ellos no era física, sino algo más profundo, un muro invisible hecho de miedo, de secretos y de lo desconocido. Aún así, algo la empujaba, la fuerza de lo que sentía, la conexión que surgía desde lo más profundo de su ser. El medallón reaccionó, lanzando un haz de luz que los envolvió a ambos, revelando símbolos antiguos que danzaban alrededor de ellos, como si celebraran su unión, pero también advirtiéndoles del peligro que acechaba. Porque la grieta no solo era un portal hacia el poder, era una prueba, y los secretos que descubrirían pondrían a prueba no solo su fuerza, sino su amor. Lucas extendió la mano, y Elena la tomó. Al contacto, una corriente recorrió sus cuerpos, iluminando sus mentes con visiones de un pasado compartido que ninguno recordaba, recuerdos fragmentados, promesas olvidadas, encuentros que parecían predestinados. Todo indicaba que su unión no era casual, que el amor que sentían estaba entrelazado con la energía de la grieta y el destino de aquel mundo suspendido entre luz y sombra. Un rugido estremeció la grieta, y las sombras comenzaron a girar alrededor de ellos, amenazando con separarlos. Pero Elena apretó la mano de Lucas y dijo, con voz firme: no importa lo que venga, no importa lo que tenga que enfrentar. Contigo, puedo enfrentar cualquier cosa. La grieta vibró, y el medallón brilló con un fulgor cegador. Una corriente los envolvió, elevándolos hacia un espacio donde la luz y la oscuridad se entrelazaban como olas infinitas. Allí, en ese lugar que parecía existir fuera del tiempo, su amor se convirtió en su fuerza, y la certeza de estar juntos en medio del caos se volvió su arma más poderosa. Pero incluso en ese instante de conexión, ambos sabían que la prueba más difícil estaba por llegar. Porque el poder de la grieta no perdona, y el amor, aunque fuerte,
tendría que enfrentarse a secretos y verdades que podrían destruirlos, o unirlos para siempre. La grieta vibró con un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo bajo sus pies. La luz del medallón ya no era cálida ni protectora, ahora cortaba la oscuridad como un cuchillo, revelando figuras que surgían de las sombras, criaturas de formas humanas pero ojos vacíos, bocas que murmuraban nombres olvidados, susurrando secretos que helaban la sangre. Elena y Lucas se miraron. No había miedo en sus ojos, solo determinación. Sabían que si se separaban, cualquiera de ellos podría perderse para siempre. El amor que los unía era ahora su escudo, su arma, su única certeza en un mundo donde todo parecía desmoronarse. Juntos, dijo Lucas, apretando la mano de Elena con fuerza. Nada nos separará. Un paso adelante, y las sombras se lanzaron sobre ellos. Pero la energía del medallón reaccionó, envolviéndolos en un halo que los hizo levitar ligeramente sobre el suelo. Cada contacto con las sombras los estremecía, pero cada estremecimiento fortalecía su vínculo. Sentían la fuerza del otro fluyendo dentro de ellos, como si sus almas se entrelazaran para crear un escudo invisible. De repente, una voz profunda resonó desde el centro de la grieta, una voz que parecía provenir de todos los rincones a la vez. Han llegado hasta aquí, pero solo uno puede sobrevivir. Elena miró a Lucas, y en ese instante entendió que la grieta no buscaba destruirlos por separado, sino probar la intensidad de su unión. Cada sombra que caía, cada rugido que vibraba, era una prueba. Una prueba de amor, de coraje, de fe en lo imposible. Entonces, no nos rendiremos, susurró ella. Juntos hasta el final. El medallón brilló con un fulgor tan intenso que las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin luchar. Una de ellas logró atravesar el halo y tocar a Lucas. Elena gritó y lanzó toda su energía hacia él, canalizando el amor que los unía. Una explosión de luz pura brotó del medallón, iluminando la grieta entera, y por un momento, todo quedó suspendido, el tiempo, el espacio, la realidad misma. Cuando la luz se disipó, las sombras habían desaparecido, y la grieta estaba en calma. Lucas y Elena flotaban, entrelazados, respirando con dificultad, pero vivos. Sus miradas se encontraron, y en ese instante comprendieron algo que iba más allá de cualquier miedo: su amor no solo los había salvado, los había transformado. La grieta, ahora silenciosa, parecía inclinarse ante ellos, como reconociendo su fuerza. Una puerta de luz se abrió al final, invitándolos a atravesarla, a un mundo donde el amor y el coraje serían la clave para enfrentar lo que aún estaba por venir. Lucas tomó a Elena de la mano, y juntos dieron un paso hacia la luz. Cada paso era un acto de fe, un acto de amor que resonaba en cada fibra de su ser. El futuro era incierto, pero ya no importaba, habían descubierto que juntos podían desafiar la oscuridad, desafiar el destino, desafiar la grieta misma. Y mientras la luz los envolvía, susurraron, casi al unísono: nada, nada nos podrá separar jamás. La luz se desvanecía lentamente, y la grieta que había amenazado con devorarlo todo ahora parecía un recuerdo lejano, casi irreal. Lucas y Elena permanecieron de pie, tomados de la mano, sintiendo la calidez de sus corazones y la fuerza de lo que habían compartido. En el silencio que siguió, comprendieron algo esencial: no eran solo sobrevivientes de la oscuridad, sino guardianes de algo más grande que ellos mismos. El miedo, el peligro, incluso la muerte, solo tenían poder si les permitían separar sus almas. Su amor, ese hilo invisible que los había unido en los momentos más aterradores, se había convertido en su guía, su luz y su refugio. Elena suspiró y dijo: quizás la vida siempre nos pondrá grietas frente a nosotros, momentos que parecen insuperables. Pero si aprendemos a sostenernos mutuamente, si confiamos en quienes amamos, incluso lo imposible puede transformarse en belleza. Lucas la miró y agregó: el amor no es solo un sentimiento, es un acto. Un acto de valentía, de entrega, de fe en algo que nos trasciende. Hoy entendimos que amar es luchar, no para dominar, sino para proteger, para crear luz donde antes había sombra. En ese instante, el mundo parecía respirar con ellos, recordándoles que cada dolor, cada obstáculo, cada sombra en su camino, tenía un propósito. Que el miedo solo existía para ser enfrentado, que la pérdida solo para ser valorada, y que la vida encontraba sentido cuando la compartíamos con quienes elegimos verdaderamente. La lección era clara: no existe fuerza más poderosa que el amor consciente, el amor que actúa, que se mantiene firme frente a la tormenta y que transforma el miedo en esperanza.
y en esa comprensión, Lucas y Elena supieron que estaban listos para cualquier camino que la vida les presentara, porque mientras caminaran juntos, nada podría quebrarlos. Y mientras se alejaban de la grieta, la nieve comenzó a caer suavemente sobre ellos, blanca y pura, como un recordatorio de que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre llega la calma. Que incluso la historia más cruel puede terminar en luz, y que, en el corazón de cada uno, siempre hay un lugar donde el amor verdadero puede florecer, eterno e inquebrantable. Porque al final, la mayor enseñanza de todas no estaba en la supervivencia, ni en la valentía, sino en la capacidad de amar hasta lo imposible, y de encontrar en ese amor la fuerza para transformar el mundo entero. Después de esta historia, queremos preguntarte, ¿qué harías tú si descubrieras un secreto capaz de cambiar tu vida para siempre? Si quieres seguir explorando misterios, romances y aventuras como esta, te invitamos a apoyar nuestro nuevo canal. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje. Cada historia que contamos existe gracias a oyentes como tú. No te pierdas lo que tenemos preparado.